Cuando tenemos funcionando una API, en este caso estamos hablando de una API que está programada en el framework ASP.NET, esa API va a estar funcionando una vez que la publiquemos en un servidor, puede o no tener una base de datos, y lo que va a hacer es aceptar requests de determinados clientes, que puede ser un navegador, puede ser un programa, y generar responses. Lo que empieza a pasar en el momento que la request llega a la API es lo que se llama Request Pipeline. Y para verlo gráficamente, podemos interpretar este gráfico. Acá ya estamos dentro del framework ASP.NET y lo que va a hacer la request, acá estamos hablando de una API REST y la request es una request que se hace por el protocolo HTTP o HTTPS. El programa, la API, recibe la request y empieza a interpretar ese código a través de middlewares. Esas middlewares son clases, pedazos de código, que están encadenados el uno con el otro. Y lo que hacen es ejecutar un poco de código, generar datos en un objeto que es el contexto, y pasarlo del control a la próxima middleware. La middleware vuelve a ejecutar código, le pasa el control a la próxima hasta la última, y después empieza lo que es la respuesta. Se puede ejecutar más código, se le pasa el control a la middleware que la llamó, más código, el control a la otra middleware que llamó, hasta llegar a la respuesta. Esta secuencia de pasos, para que no sea tan abstracto, lo vamos a ver en código. Para eso vamos a crear un proyecto que se llame Request Pipeline. Y vamos a ver el program CS, lo primero que crea la plantilla de .NET es la construcción de la aplicación y después de que ejecuta el método build, empieza a llamar unos métodos que empiezan con use. Esta es la forma que se agregan middlewares a la request pipeline. El encadenamiento de middlewares que vimos en el gráfico es lo que se conoce como request pipeline. Es como una tubería. Y estos métodos que empiezan con use, lo que van haciendo es agregar middlewares en secuencia para que el código, la request, vaya pasando a través de ellas y se vayan ejecutando diversas tareas como pueden ser cuestiones de autorización, mapear los controladores, redireccionar si me acceden por el protocolo HTTP y quiero que sea protocolo HTTPS, que ocurra una redirección, usar el Swagger, etc. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el código de una middleware. Para eso vamos a crear un nuevo archivo que se llame middleware1.cs. El código lo voy a pegar directamente. Bien, este código es el código de una middleware, así de sencillo. Lo único que tiene que implementar es esta interfaz, que lo único que hace esta interfaz es definir el método invokeAsync, donde se pasa un contexto y se pasa un request delegate, que el delegate básicamente es el puntero a una función, a otro método de otra clase. Entonces, implementando este método invokeAsync, ya estaríamos cumpliendo con lo que requiere una clase para hacer una middleware. Entonces, miremos este código. Acá estamos inyectando el logger. Básicamente el logger nos permite loguear cosas que están sucediendo en nuestra aplicación. Y programamos el método invokeAsync, donde vamos a loguear el mensaje antes del next, antes de llamar al next de la middleware y después de llamar al next de la middleware. Vamos a loguear estos mensajes porque después vamos a sumar esta middleware a request pipeline y vamos a ver cómo se ejecuta el código. Entonces, fíjense que el código es muy simple, esto es solamente una inyección del objeto logger. Y acá
Lo único que hago es, logueo un poco de info, llamo a la próxima middleware y este código se va a ejecutar a la vuelta. Recuerden que yo puedo ejecutar código, llamar a la próxima y así ir encadenando y después puedo ejecutar más lógica. Entonces, eso es lo que va a suceder. Se va a ejecutar primero esta parte, va a llamar a la próxima middleware, se van a encadenar todas las que sean necesarias y a la vuelta se va a ir ejecutando este mensaje. Entonces, si hacemos varias middleware como esta, vamos a ver la ejecución de esa cadena a través de los mensajes que nos va dejando en la consola. Vamos a crear entonces dos middleware más para poder encadenarla. Bien, ahí tenemos tres middleware creadas. Ahora lo que vamos a hacer es registrarlas en el program, en el archivo program.cs, y vamos a sumarlas al request pipeline. Entonces vamos a registrarlas en el contenedor de inyección de dependencia. Acá el namespace que puse se llamaba test middleware, así que voy a hacer la referencia. Y ahora lo que voy a hacer es agregarla a alguna parte del request pipeline. Si la agrego acá al principio, después de crear la aplicación, va a ser el primer código que se ejecute. Para registrarla usamos el método useMiddleware y ahí ya me lo sugiere. Ya el Copilot va sugiriendo el código que necesitamos. Lo está haciendo bien. Falta ahora registrar la middleware número 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegue una request a la API, lo primero que se va a ejecutar van a ser estas tres middleware que yo agregué y después todas las que seguían. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ver si estos mensajes que dejan registrados la middleware aparecen en el orden correcto. Y vamos a ver cómo se loguean los mensajes que corresponden a las middlewares. Vamos a hacer una request acá. Vamos a entrar al Swagger. Vemos que aparece el famoso endpoint del ejemplo de la plantilla. Y acá, fíjense que tenemos en la request que se armó, lo primero que se logueó es el mensaje antes de la middleware 1, en realidad es antes del next de la middleware 1, antes del next de la middleware 2, y acá aparece antes también del next de la middleware 3, ya se ejecuta la middleware de redirección del HTTPS, y acá empieza la vuelta. After next de la middleware 3, after de la middleware 2 y after de la 1. Entonces ahí vemos este código que corresponde a esta middleware y vemos el 1, 2 y 3, el next del 1, 2 y 3 y acá en el orden inverso porque es la respuesta. Podemos ver cómo sumamos middlewares a la request pipeline y fueron ejecutadas correctamente. Así de simple es cómo maneja el framework ASP.NET la ejecución de código cuando se recibe una request. Algo importante para aclarar es que vemos en el código que tenemos esto se llama HTTP context. Este HTTP context es justamente un contexto, es un objeto que va a ir teniendo data que se puede ir sumando a medida que vamos pasando por las middleware, como podría ser el usuario logueado en la middleware de autorización y demás. Y también va a tener la respuesta y también tiene todos los datos de la request. Entonces este objeto context nos va a dar justamente contexto, data, de todo lo que nos solicitaron, de lo que fue la request y cómo se va armando la response. Por eso vamos a ver que
En el objeto context también tenemos el objeto response, que es donde podemos escribir para modificar la respuesta que se está dando al cliente que hizo la request. En lugar de llamarla ni bien comienza la interpretación de la request, lo podemos poner después de la redirección, que vimos que esto nos loguea un mensaje. Y vamos a correr de nuevo el programa. Y vamos a ver, ahora se tendría que loguear primero el mensaje de la pipeline de redirección y después se debería loguear el mensaje de las 3 middleware. Ahí hicimos la request. Una vez que hicimos la request, venimos acá y ahora vemos. Primero se ejecuta la middleware de redirección y después se empiezan a ejecutar los mensajes de las middleware que registré. Entonces con esto podemos corroborar que el orden de ejecución de las middlewares depende de cómo nosotros las agreguemos a la request pipeline justamente. Acá se agrega primero la de redirección y después las 3 middlewares customizadas. Y como para cerrar este video, para dejar abierto una utilización de este tipo de incorporación de lo que llaman custom middlewares, si yo esta middleware 1, por ejemplo, la registro primera y lo que hago acá, en lugar de hacer un registro de log, ejecuto un try. Bueno, acá hizo de todo. Y dentro de ese try llamo al next. ¿Qué sucede con esto? Y acá un catch. Todo lo que yo ejecute, todo lo que el framework ejecute luego de la primer invocación de la middleware va a estar encerrado dentro de este try y cualquier error, cualquier excepción que se lance en el código que viene a posteriori va a ser capturada por este catch. Entonces acá yo podría hacer todo un manejo de errores y me queda lo que se conoce como Global Error Handling Middleware. Es una middleware que me va a controlar las excepciones de manera centralizada y me evita tener que escribir un try y un catch en cada uno de los controllers. Algo que a mí me costó mucho entender es por qué, si yo en el código de la middleware estoy recibiendo el contexto y un next, lo que se ejecuta, bueno, acá el mío me quedo con el control de error, vamos acá al código más sencillo de la número 2, yo estoy llamando al método next, no estoy llamando al método invoke async. ¿Cómo es que se encadenan? Me costó mucho entender eso. Entonces, lo que sucede es así, el framework hace lo siguiente. Voy a escribir acá un comentario. El framework, cuando vamos registrando las middleware con el use, lo que hace es una cosa así, va creando estos next. Justamente son delegates, son funciones que reciben el context y llaman a la próxima middleware. Entonces, el next1 invoca el método invokeAsync de la middleware 1, pero le pasa como next este delegate. Y este delegate ejecuta al invoke de la middleware 2 y ya le pasa el next de la 3. Y así, este trabajo de encadenamiento lo hace el framework automáticamente. Entonces, cuando nosotros miramos el código, este next que estamos llamando es el next que el framework pasó como parámetro y es el invoke de la próxima middleware. Eso es para entender de que nosotros en cada middleware tenemos el método invoke, pero en el código llamamos siempre a next. Justamente pasa eso. El framework, cuando hacemos el registro con el use, va creando este encadenamiento y eso es lo que me permite que las middleware se vayan llamando la una a la otra.